¿Quieres saber todo lo que nos dice la LOMLOE y las diferentes leyes que desarrolla sobre la evaluación del alumnado? Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, el canal donde llevamos la educación física al siguiente nivel. Y sí, hoy vamos a hablar de evaluación. Vamos a repasar un poco qué nos dice la LOMLOE y las diferentes leyes que desarrolla, por ejemplo, el Real Decreto 157, que es el del currículum de primaria, y el 217, que hace referencia a secundaria. Así pues, también haremos referencia al propio decreto de cada una de las comunidades, en mi caso, el de la Comunidad Valenciana, y vamos a tratar de esclarecer un poco pues todo aquello que habla esta ley sobre la evaluación y de qué forma podemos afrontar esta última parte del primer trimestre para tener en cuenta pues, los diferentes aspectos que nos dice la LOMLOE sobre la evaluación. Y finalmente lanzaré una propuesta personal para evaluar el área de educación física, aunque es verdad que cada centro tiene su propia particularidad, cada centro tiene unas directrices dependiendo de pues, aquello que haya indicado el inspector de cada zona. Y por lo que yo tengo entendido, tengo pues, varios amigos trabajando en diferentes centros, también varios familiares que son maestros, y cada uno de ellos va a elaborar el informe de los cursos impares, que son aquellos que se rigen por la LOMLOE, de una forma totalmente diferente. Así que nada, vamos a hablar un poquito de qué nos dice la LOMLOE sobre la evaluación y pues, arrojar un poquito de luz en este tema para que a la hora de hacer nuestro propio informe de evaluación seamos conscientes de aquello que nos dice la ley y pues, saber si estamos en el camino correcto o ver si podemos mejorar algún aspecto. Lo primero de todo es que he repasado la LOMLOE de arriba a abajo poniendo en el buscador evaluación y hace referencia a varios aspectos sobre la evaluación, pero de una forma muy genérica, no específica de qué forma se debe llevar a cabo este informe final de evaluación en los centros educativos. Esto vendrá desarrollado un poco más adelante en el Real Decreto y después en el decreto de cada una de las comunidades. Y es que en el preámbulo de la LOMLOE sí que hace referencia a esta evaluación competencial que se realizará en los cursos finales, es decir, en los cursos de finales de etapa, en sexto de primaria y en cuarto de la ESO, para evaluar las competencias a través de los descriptores de las competencias, que son lo que nos dice que es el perfil de salida. Entonces hay un texto en la introducción que dice que en la LOMLOE se ofrece una nueva redacción relativa a la evaluación general del sistema educativo, que pone como novedad que en el último curso de educación primaria y de educación secundaria, como os he comentado, en sexto y en cuarto de la ESO, se llevarán a cabo con carácter muestral y plurianual una evaluación de las competencias adquiridas por el alumnado. Esta evaluación tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los centros e informativo para el alumnado y sus familias, así como para el conjunto de la comunidad educativa. Esto implicará a final de curso, el año que viene, a todos aquellos tutores que tengan el curso de sexto de primaria y a los de cuarto de la ESO. Sin embargo, para este curso no aplica porque ya sabemos que la LOMLOE es solo para los cursos impares para este curso 2022-2023. Sin embargo, para el año que viene tendremos que tener en cuenta estos descriptores que aparecen en el anexo 1, que nos habla sobre el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Tendremos en cuenta las diferentes competencias clave y todos aquellos descriptores operativos de estas competencias clave en la enseñanza básica. Teníamos dos columnas y nos dice en una, al completar la educación primaria, el alumno o la alumna, puntos suspensivos, y tenemos varios descriptores que podemos ir señalando dependiendo de si el alumno es capaz de llevar a cabo o no. Entonces, este será un informe competencial que realizaremos el curso que viene para los cursos de sexto de primaria y cuarto de la ESO. Después también la LOMLOE, en el artículo 20, que habla un poco de la evaluación durante la etapa de educación primaria, nos dice que esta evaluación será continua y global y que tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. Aquí tampoco está diciéndonos mucho, simplemente que debe ser continua, es decir, que no podemos poner una nota únicamente en un momento concreto y que sea definitoria, sino que debemos de llevar un registro de pues, varios aspectos que nosotros consideremos teniendo en cuenta los criterios de evaluación y durante todo el trimestre ir recogiendo, recabando esa información para tener una evaluación final y una calificación al final de curso, que ahora veremos esta diferencia entre evaluación y calificación.
Después también nos dice, en el artículo 28, habla más de secundaria y dice que esta evaluación del proceso en secundaria será continua, formativa e integradora. Básicamente hace referencia a los mismos aspectos que se deben de hacer de forma continua. Formativa significa que debe suponer un toque de atención o una mejora constante del alumno y del proceso de enseñanza y aprendizaje, e integradora es que debemos de tener en cuenta la diversidad del alumnado para llevar a cabo esa evaluación y utilizar los criterios y las diferentes competencias específicas en función también de la diversidad del alumnado dentro de nuestro aula. Después, ya no nos dice nada más la LOMLOE sobre la evaluación y debemos de pasar al Real Decreto 157 en el caso de primaria o al 217 en el caso de secundaria para encontrar en el artículo 14 destinado a la evaluación un poco más de luz, pero que también habla con generalidades sobre este tema. Nos dice en el artículo 14 sobre la evaluación que la evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y que tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. Y después también nos dice que esto sí que es fundamental y solo se nombra en este punto, que dice que igualmente se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado. Esto es fundamental. Como he comentado anteriormente, la evaluación es continua y formativa y debe de servir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para ir mejorando poco a poco, darnos cuenta de nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y qué podemos hacer para mejorar. Entonces, a través de diferentes instrumentos de evaluación, bien sean rúbricas, dianas, semáforos, líneas de progreso, etcétera, diferentes instrumentos, ya no solo test, en el caso de educación física, test físicos o incluso exámenes teóricos que también tendrían cabida en esta variedad de instrumentos de evaluación. Sin embargo, vamos a tratar que los alumnos participen también de este proceso de evaluación en forma de autoevaluación. Ellos mismos, a través de diferentes instrumentos, se ponen una nota, se evalúan, pero también coevaluación o heteroevaluación, en el cual pues, los alumnos evalúan a otros grupos o se evalúan en conjunto. Y después también ya nos habla, en este Real Decreto estoy hablando del 157, que es el que atañe a primaria, que en referencia a las actas de evaluación, que sean aquellas que hagan referencia a la nota final de final de curso, nos dice en el artículo 26, referente a las actas de evaluación, que los resultados de la evaluación se expresarán en los términos de insuficiente, suficiente, bien, notable o sobresaliente. En este caso, pues han dejado un poco de lado las calificaciones numéricas y se centran en unas calificaciones un poco más integradoras en 5 niveles. Veremos si a final de curso se respeta esto que nos dice en este Real Decreto y terminamos poniendo las calificaciones para los cursos impares que se rigen por el LOMLOE de esta forma. Sin embargo, también nos dice en la disposición transitoria segunda que para el curso 2022-2023 los cursos pares, es decir, en segundo, cuarto y sexto, se regirán por el Real Decreto 984/2021, por el que se regula la evaluación y la promoción en la educación primaria, así como también la evaluación, como he dicho, y la promoción de secundaria. Entonces, tenemos que para unos cursos tendremos en cuenta una evaluación de una forma y para otros cursos de otra. Entonces, sí que podemos incluir calificaciones numéricas para los cursos pares que vayan desde el 0 hasta el 10, como estábamos haciendo últimamente. Sin embargo, como veremos a continuación, para los cursos impares que no se rigen por esta normativa que acabo de comentar, que hace referencia a todas las leyes que se despliegan de la LOMCE, ¿vale? Sin embargo, los cursos impares se rigen por aquellas leyes que se despliegan de la LOMLOE, como son la que estoy comentando, el Real Decreto 157 para primaria o el 217 para secundaria. Y ya simplemente podemos encontrar en estos documentos, en el anexo 2, en el cual se hace referencia a las diferentes áreas de primaria y de secundaria, nos dice que la evaluación de las competencias específicas se realizará a través de los criterios de evaluación, que miden tanto los resultados como los procesos de una manera abierta, flexible e interconectada dentro del currículum. Esto es importante porque es verdad que cuando termina el trimestre debemos de realizar el informe de evaluación, que veremos a continuación en el decreto propio de la Comunidad Valenciana de qué forma se interpreta que se tiene que hacer aquí. Sin embargo, es interesante tener en cuenta
que han aparecido las competencias específicas que se van a evaluar a través de los criterios de evaluación que son específicos para cada una de las competencias y que están divididos por los diferentes ciclos. El primer ciclo sería para primero de primaria, segundo ciclo para tercero de primaria y tercer ciclo para quinto de primaria. Vamos a hablar ahora directamente de qué nos dice el decreto de la Comunidad Valenciana, el 106/2022, respecto a la evaluación, para esclarecer un poco de qué forma debemos de elaborar este informe final. Y después, pues, haré una pequeña propuesta para ver de qué forma podemos evaluar la educación física desde esta perspectiva de evaluación, más que de calificación, que propone la LOMLOE. Entonces, si abrimos el decreto 106/2022, que es el que rige el currículum de primaria de la Comunidad Valenciana, que es el lugar donde vivo yo, nos vamos al título 3, que dice evaluación y promoción. En su artículo 26 nos dice otra vez que la evaluación del alumnado tiene que ser continua, global y formativa, y debe de tener en cuenta todo lo que es el progreso y el conjunto, pues, de los progresos, como pone aquí, de aprendizaje. También es un componente esencial del aprendizaje del alumno y forma parte de la programación del aula. No debemos de olvidar que a la hora de programamos actividades, objetivos, pero también tenemos unos criterios de evaluación que debemos de tener en cuenta, que van ligados a estas competencias específicas de cada una de las áreas, en nuestro caso educación física, y debemos de incluirlas tanto en nuestra programación como en el desarrollo de las diferentes sesiones. Después nos dice también, y esto es fundamental, que con el fin de favorecer un proceso de reflexión pedagógica en el desarrollo de la evaluación, los tutores deberán elaborar 3 informes de evaluación cualitativos con una periodicidad trimestral y un informe cuantitativo al final de curso. Esto es lo que estamos hablando. Para poner las notas a los cursos impares en este final de trimestre, vamos a tener que realizar una evaluación cualitativa sin notas numéricas. Esto vendrá al final de curso. Entonces, dependiendo, como os digo, de las instrucciones que hayan dado los diferentes inspectores a los diferentes colegios, pues deberemos de adaptar nuestro propio informe. Y ya si pasamos al artículo 28, que nos habla específicamente del informe de evaluación, nos dice que cada tutor, con la ayuda del personal que intervenga en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, es el responsable de elaborar un informe de evaluación personalizado y único para cada alumno o alumna con un enfoque competencial. Este informe debe de reflejar los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje del alumno o la alumna, los aspectos personales y evolutivos que se consideran oportunos, así también como mencionar las medidas de apoyo y de atención educativa que se han adoptado o previsto para, pues, favorecer el aprendizaje. Este informe se tiene que redactar destacando sus progresos, sus esfuerzos, las dificultades superadas y los talentos, así como explicitando los aspectos que habría que continuar trabajando. Y es que nos vamos a quedar con estos 2 puntos que he comentado del artículo 28 para hacer una propuesta desde la educación física, una propuesta de evaluación competencial para que quede reflejado en el informe, no de una forma numérica y calificativa, sino una evaluación un poco más formativa, que realmente sirva para aprender. Y es que mi propuesta se basa en realizar una especie de metacognición que contemple los puntos fuertes de los alumnos, así como los aspectos de mejora en base a las diferentes competencias específicas del área de educación física. Nosotros, a lo largo de todo el trimestre, si hemos adaptado nuestra programación y nuestras sesiones a la LOMLOE, deberíamos de haber evaluado las diferentes situaciones de aprendizaje, los diferentes juegos, las diferentes actividades, utilizando los criterios de evaluación que nos dictan, pues, por el Real Decreto 157 en el caso de primaria, o, si nos vamos un poco más específico, al decreto de cada una de nuestras comunidades. Sin embargo, estos criterios de evaluación van en consonancia a unas competencias específicas del área de educación física. Pues mi propuesta es que escojamos las competencias que hayamos trabajado en este primer trimestre y que de cada alumno destaquemos aquellos puntos fuertes, aquellas fortalezas, aquellos talentos de cada una de las competencias, o de una o de 2 competencias que destaque mucho el alumno en este sentido, y después también aquellas que hayamos trabajado pero que no hayan sido superadas de una forma competencial por el alumno, es decir, aquellos aspectos de mejora. Entonces tendríamos 2 puntos, tendríamos por una parte las fortalezas y por otro aspectos de mejora. De esta forma damos información al propio alumno y a los padres también de qué es aquello que se le da bien y que ha superado de una forma
competencial y qué es aquello que debe mejorar para pues, obtener esta consecución de las competencias específicas del área de educación física en un futuro. Entonces, esta es mi propuesta. Dejadme en los comentarios qué es aquello que vais a llevar a cabo en vuestros centros escolares. Es verdad que es un poco difícil ya que ha quedado todo en el aire y como os he comentado, cada vez que pregunto a un compañero me dice que van a realizar este informe de una forma totalmente diferente. Sin embargo, espero que para el segundo trimestre y sobre todo para el tercero quede todo mucho más claro y descarguen un poco a los docentes esa responsabilidad y esa carga que supone tener que realizar unos informes totalmente detallados y personalizados. Entonces, vamos a ver de qué forma podemos incluir esta evaluación competencial en los informes sin que suponga una carga durísima para los docentes, pero que realmente sirvan, como he dicho, para, de una forma formativa, valga la redundancia, mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto de los docentes como de los alumnos. Así que nada, ya sabéis que si queréis suscribiros al canal podéis pinchar aquí mismo y no os perdáis este vídeo porque seguro que os es muy interesante. Muchísimas gracias por todo. Adiós.